En el corazón de las enseñanzas de Buda, la noción de ilusión ocupa un lugar central, un concepto que desafía nuestra percepción cotidiana del mundo y nos obliga a reconsiderar la naturaleza de la realidad. Buda, a través de sus enseñanzas, no solo señaló el sufrimiento inherente a la existencia, sino que también subrayó que este sufrimiento nace de una comprensión equivocada de la naturaleza de la realidad, una percepción distorsionada por la ilusión. El propósito último del camino budista es, en este sentido, deshacer estas ilusiones para alcanzar un entendimiento más profundo y liberador de la realidad. Para adentrarnos en este enfoque metafísico, es esencial partir de la doctrina central del budismo, conocida como las 4 nobles verdades. La primera verdad establece que la vida, tal como la conocemos, está marcada por el sufrimiento, dukkha. Este sufrimiento no solo se refiere a las experiencias dolorosas, sino a una insatisfacción fundamental que permea la existencia debido a su naturaleza impermanente. La segunda verdad señala que este sufrimiento tiene una causa, que es el apego y el deseo. El apego a lo que es impermanente, la búsqueda constante de placer y la aversión al dolor, nos encadenan a un ciclo interminable de sufrimiento. La tercera verdad afirma que es posible liberarse de este ciclo, y la cuarta verdad describe el camino que conduce a esa liberación. Es aquí donde entra la noción de ilusión. Buda enseñó que el sufrimiento surge de nuestra incapacidad para ver la verdadera naturaleza de las cosas, lo que en términos budistas se llama avidya o ignorancia. Esta ignorancia no es simplemente falta de conocimiento intelectual, sino una ceguera fundamental ante la realidad tal como es. Vemos el mundo a través del prisma del yo, creyendo que las cosas son sólidas, permanentes y separadas. Sin embargo, Buda afirmó que esta percepción es ilusoria. Nada en la existencia es permanente, todo está en constante flujo y cambio. La ilusión radica en nuestra tendencia a ver las cosas como estáticas y duraderas cuando, en realidad, son transitorias y vacías de una esencia intrínseca. El concepto de anatta, o no yo, es crucial en este contexto. En contraste con muchas otras tradiciones filosóficas y religiosas que postulan la existencia de un yo o alma permanente, Buda enseñó que no hay tal cosa. Lo que llamamos yo es en realidad una construcción transitoria compuesta de 5 agregados: forma, sensación, percepción, formaciones mentales y conciencia. Estos agregados están en constante cambio y cualquier sensación de identidad que tengamos es simplemente una ilusión creada por la mente. El apego a esta idea de un yo sólido y separado es la raíz del sufrimiento, ya que intentamos proteger y nutrir algo que, en última instancia, no tiene una realidad inherente. Desde una perspectiva metafísica, esta enseñanza desafía las suposiciones más básicas que los seres humanos tienen sobre la realidad. La noción de que las cosas son como las percibimos, que los objetos tienen una existencia objetiva independiente de nosotros, que somos entidades individuales que interactúan con un mundo separado, es, según Buda, un malentendido fundamental. Lo que percibimos como realidad es una construcción mental, una proyección basada en nuestras experiencias pasadas, deseos y aversiones. Este mundo construido mentalmente nos parece sólido y real, pero en su núcleo, es vacío de sustancia independiente. Este concepto de vacuidad, sunyata, es uno de los aspectos más profundos y radicales de las enseñanzas budistas. Sunyata no significa que las cosas no existan en absoluto, más bien, señala que las cosas no existen de la manera en que creemos que lo hacen. Las cosas no tienen una existencia independiente, su existencia depende de condiciones y causas. Esto se conoce como el principio de surgimiento dependiente. Según esta enseñanza, todos los fenómenos existen en relación unos con otros, nada tiene una esencia propia o independiente. Este entendimiento desafía la ontología tradicional que ve el mundo como compuesto por objetos discretos y duraderos. La ilusión, entonces, no es solo una cuestión de error cognitivo, sino una distorsión ontológica. Percibimos las cosas como permanentes y sustanciales, y nos identificamos con un yo que creemos separado del mundo. Sin embargo, este yo no tiene una realidad independiente, es una construcción que surge de la interacción de factores condicionados. Esta visión metafísica de la realidad tiene profundas implicaciones no solo para la filosofía, sino también para la ética y la espiritualidad. Si no hay un yo sólido y separado,
entonces las distinciones que hacemos entre nosotros y los demás también son ilusorias. Esto lleva a una ética de la compasión, ya que el sufrimiento del otro no es diferente del nuestro. Al ver a través de la ilusión del yo separado, podemos comenzar a actuar desde un lugar de conexión profunda con todos los seres. El camino hacia la liberación, según Buda, es un proceso de deshacer estas ilusiones. A través de la práctica de la meditación y la sabiduría, podemos empezar a ver la realidad tal como es, libre de las proyecciones de la mente. La meditación, en este contexto, no es simplemente un ejercicio de relajación, sino una herramienta poderosa para desentrañar las ilusiones que han moldeado nuestra percepción durante toda la vida. Al observar la mente con atención plena, podemos empezar a ver cómo surgen y desaparecen los pensamientos, cómo las emociones fluctúan, y cómo lo que tomamos como sólido y real se desintegra bajo la mirada minuciosa de la conciencia. El enfoque metafísico de Buda sobre la ilusión también tiene una dimensión experiencial. No se trata solo de comprender intelectualmente que el yo es una ilusión o que el mundo está vacío de una esencia inherente. Se trata de ver, en la propia experiencia directa, que esto es verdad. Esta es una distinción crucial en las enseñanzas budistas. Mientras que muchas tradiciones filosóficas occidentales han debatido la naturaleza de la realidad desde una perspectiva puramente conceptual, Buda insistió en que el entendimiento debe ir más allá del pensamiento y convertirse en una experiencia directa. La sabiduría no es solo saber, es ver. Y esta visión es lo que nos libera del sufrimiento. Desde una perspectiva más amplia, la enseñanza de Buda sobre la ilusión puede ser vista como una crítica radical a la forma en que los seres humanos interpretan la realidad. En lugar de aceptar el mundo tal como se nos presenta, Buda nos insta a cuestionar nuestras suposiciones más básicas. Lo que tomamos como real es, en última instancia, un constructo mental, y al aferrarnos a estas construcciones, perpetuamos el ciclo de sufrimiento. La liberación, entonces, no es un escape hacia otra realidad, sino un despertar a la verdadera naturaleza de esta realidad, tal como es, sin las distorsiones de la ilusión. Este enfoque también tiene resonancias profundas con algunas corrientes de pensamiento metafísico en la filosofía occidental. Filósofos como Platón y Kant también se preocuparon por la diferencia entre la apariencia y la realidad. Platón, en su famosa alegoría de la caverna, describió cómo los seres humanos viven encadenados a las sombras de las apariencias, sin ver la verdadera realidad detrás de ellas. De manera similar, Kant distinguió entre el fenómeno, la realidad tal como aparece a nuestros sentidos, y el noúmeno, la realidad en sí misma, que está más allá de nuestra capacidad de conocer. Aunque hay diferencias significativas entre estos enfoques y el budismo, la preocupación compartida por la ilusión y la verdadera naturaleza de la realidad es evidente. Sin embargo, lo que distingue el enfoque de Buda es su insistencia en que la liberación de la ilusión no es solo una cuestión de conocimiento filosófico, sino un proceso transformador que tiene que ver con la manera en que vivimos nuestra vida diaria. La ilusión no es solo un error cognitivo, sino una trampa emocional y existencial que nos mantiene atrapados en el sufrimiento. Al deshacer la ilusión, no solo cambiamos nuestra comprensión de la realidad, sino que también cambiamos nuestra relación con ella. La liberación es tanto un despertar a la verdad como una liberación del apego que nos mantiene encadenados a una realidad ilusoria. El enfoque de Buda sobre la ilusión es, por tanto, un llamado a la transformación profunda. No se trata simplemente de ajustar nuestras creencias o corregir errores conceptuales, sino de transformar nuestra forma de ser en el mundo. La práctica espiritual, en este contexto, es el medio a través del cual podemos deshacer las ilusiones que nos han mantenido atrapados en el sufrimiento. A través de la meditación, la atención plena y la sabiduría, podemos empezar a ver la verdadera naturaleza de la realidad y liberarnos del ciclo de sufrimiento. El objetivo final del camino budista es el nirvana, que puede entenderse como el estado de libertad absoluta de las ilusiones y del sufrimiento que ellas generan. Nirvana no es un lugar o una condición que se alcanza después de la muerte, sino una transformación profunda en la forma en que uno experimenta la realidad. Es un estado de paz, donde ya no hay apego ni aversión, y donde la mente está completamente libre de las ilusiones que la mantenían encadenada al ciclo de nacimiento y muerte. Al alcanzar el nirvana, uno no escapa de la realidad,
sino que se despierta a su verdadera naturaleza. Las enseñanzas de Buda sobre la ilusión nos invitan a una visión radicalmente diferente de la realidad. Nos desafían a repensar la manera en que interpretamos y nos relacionamos con el mundo y con nosotros mismos. El enfoque de Buda sobre la ilusión va más allá de una simple crítica a la percepción sensorial o al pensamiento cotidiano, es una invitación a examinar nuestras creencias más arraigadas sobre la existencia, sobre lo que consideramos real y sobre lo que creemos ser. Uno de los aspectos más transformadores de esta enseñanza es la noción de que, al ver a través de la ilusión, no solo cambiamos nuestra percepción del mundo, sino que también transformamos nuestra experiencia de la vida misma. La ilusión no es simplemente una capa de engaño que oscurece una verdad subyacente, es, en muchos sentidos, una construcción activa que damos por hecho, en la que invertimos nuestra identidad y sentido de propósito. Cuestionar esta construcción implica no solo un proceso de desaprendizaje intelectual, sino también un desapego emocional y existencial. El sufrimiento que Buda identificó como inherente a la vida no es una consecuencia inevitable de la existencia misma, sino el resultado de nuestra identificación errónea con las ilusiones que nosotros mismos perpetuamos. Creemos que somos entidades separadas, buscamos en el mundo externo aquello que nos falta y nos aferramos a la creencia de que las cosas y las personas tienen una sustancia fija y duradera. En este sentido, la enseñanza de Buda sobre la ilusión también puede interpretarse como una advertencia contra el dualismo, la tendencia de la mente a dividir la realidad en opuestos y a adherirse a estas divisiones como si fueran absolutas. Uno de los dualismos más persistentes es el que distingue entre el yo y el otro. En la vida cotidiana, esta distinción parece obvia y esencial para nuestra experiencia del mundo. Sin embargo, Buda enseñó que esta distinción es, en última instancia, una ilusión. En el nivel más profundo, no hay un yo separado del otro, ni un sujeto separado de los objetos que percibe. La ilusión de la separación es la raíz de muchos de los conflictos y sufrimientos humanos. Nos vemos a nosotros mismos como entes aislados que deben luchar por su supervivencia en un mundo de competencia y escasez. Esta visión fragmentada de la realidad es precisamente lo que perpetúa el ciclo de sufrimiento que Buda buscó desmantelar. El surgimiento dependiente, una de las doctrinas clave del budismo, ofrece una visión alternativa que disuelve este dualismo. Según esta enseñanza, todo fenómeno surge en dependencia de otros fenómenos. No hay nada que exista por sí mismo, ni ninguna entidad que sea completamente autónoma o independiente. Esta interconexión profunda de todas las cosas implica que el yo, tal como lo concebimos, no puede ser una entidad separada, más bien, es el resultado de una red compleja de relaciones y condiciones. El sufrimiento surge cuando intentamos fijar o solidificar algo que, por su propia naturaleza, es fluido y cambiante. El concepto de surgimiento dependiente tiene resonancias profundas en el campo de la metafísica, ya que cuestiona las categorías tradicionales de ser y no ser. Si todo está interconectado y surge en dependencia de otras cosas, entonces la noción de una existencia autónoma y autosuficiente es insostenible. Esto no solo aplica a los fenómenos externos, sino también al yo mismo. La identidad que creemos tener no es más que una colección de experiencias, pensamientos y emociones que surgen en dependencia de múltiples factores, como nuestra historia personal, nuestras circunstancias sociales y nuestras interacciones con el mundo. El proceso de liberación, en el marco del budismo, es un proceso de ver a través de esta red de ilusiones para darse cuenta de la vacuidad fundamental de todos los fenómenos. Sin embargo, es importante enfatizar que la vacuidad, en este contexto, no implica la negación de la existencia o la adopción de un nihilismo extremo. En lugar de eso, significa que los fenómenos carecen de una esencia fija e independiente. Esta vacuidad es lo que permite que las cosas existan de manera interdependiente y dinámica. La comprensión profunda de la vacuidad, o sunyata, tiene implicaciones transformadoras no solo para la metafísica, sino también para la ética y la espiritualidad. Si todo está interconectado, entonces no podemos considerar nuestro bienestar separado del bienestar de los demás. La compasión, en el budismo, no es simplemente un sentimiento altruista, sino una consecuencia directa de la percepción de la interdependencia de todos los seres.
Al desmantelar la ilusión del yo separado, la barrera que divide a uno mismo de los demás se disuelve y surge una profunda empatía y responsabilidad hacia todos los seres sintientes. Además, la liberación del sufrimiento no es un escape hacia una realidad trascendental o una negación del mundo fenomenal. Buda enseñó que la verdadera liberación consiste en vivir en el mundo tal como es, pero sin las distorsiones creadas por la ilusión. La experiencia de la iluminación, según las enseñanzas budistas, no es una experiencia mística de otro mundo, sino una transformación de la manera en que uno experimenta esta realidad. El individuo iluminado sigue interactuando con el mundo, pero lo hace desde un lugar de comprensión profunda y desapego. Esto no significa indiferencia, sino una libertad del apego y la aversión que tiñen la experiencia humana ordinaria. Esta visión desafía muchas concepciones comunes sobre la espiritualidad y la trascendencia. En lugar de buscar un reino más allá de este mundo, Buda enseñó que la verdadera liberación se encuentra aquí, en la forma en que percibimos y experimentamos este mundo. Al ver a través de la ilusión, podemos relacionarnos con el mundo de una manera más abierta, libre y compasiva. La ilusión no es algo externo que nos es impuesto, sino algo que nosotros mismos perpetuamos a través de nuestra percepción y comportamiento. Por lo tanto, el camino hacia la liberación no es un proceso pasivo, sino una transformación activa de la conciencia y la percepción. El enfoque metafísico de Buda sobre la ilusión también nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del conocimiento y la verdad. En el mundo moderno, tendemos a valorar el conocimiento basado en la experiencia sensorial y el razonamiento lógico. Sin embargo, Buda nos invita a ir más allá de estos modos de conocimiento y a explorar una forma de sabiduría que surge de la experiencia directa y el desapego. La sabiduría, en el contexto budista, no es simplemente acumulación de información, sino una comprensión transformadora que cambia la manera en que uno ve y se relaciona con el mundo. Las enseñanzas de Buda sobre la ilusión son un llamado a despertar. No se trata solo de corregir errores conceptuales o adquirir nuevos conocimientos, sino de transformar radicalmente la manera en que uno vive. Al ver a través de la ilusión, uno no solo cambia su comprensión de la realidad, sino que también cambia su experiencia de la vida, liberándose del sufrimiento y alcanzando un estado de paz y claridad. El proceso de despertar no es un evento único, sino un camino continuo de profundización y liberación. Así, la noción budista de ilusión, desde un enfoque metafísico, nos invita a cuestionar nuestras suposiciones más básicas sobre la realidad, a desmantelar las construcciones mentales que nos mantienen atrapados en el sufrimiento y a descubrir una forma de vida más auténtica y libre. Al liberarnos de la ilusión, no solo alcanzamos una mayor comprensión de la realidad, sino que también nos liberamos de las ataduras que nos impiden vivir plenamente en el presente, en armonía con nosotros mismos y con el mundo que nos rodea. La noción de ilusión en las enseñanzas de Buda no es un concepto superficial que puede abordarse de manera simple. Al profundizar en su significado, entramos en un terreno metafísico donde las concepciones cotidianas de la realidad se ven desafiadas de formas radicales. Esta enseñanza implica, en esencia, una reconsideración completa de la estructura de la existencia misma, tanto en lo que respecta a la naturaleza de los objetos y fenómenos externos como en lo relativo al yo. En este sentido, Buda nos invita a contemplar la naturaleza de lo que percibimos, pero también a cuestionar la fuente de esta percepción y cómo se construye. Uno de los pilares de la metafísica budista es la noción de que toda la realidad que experimentamos está condicionada por nuestra mente. Esta perspectiva, aunque puede parecer cercana a corrientes filosóficas idealistas, va más allá de una simple afirmación de que la mente es la creadora del mundo. La enseñanza budista no postula un solipsismo radical en el que solo la mente existe, sino que pone en duda la idea de que los fenómenos tengan una esencia propia, separada de los factores condicionantes que los traen a la existencia. Esta visión desafía la noción clásica de sustancia, que en la filosofía occidental ha sido tratada con mucho rigor desde Aristóteles. Según Aristóteles, las cosas poseen una esencia o sustancia que define su naturaleza más íntima y su permanencia a través del cambio. Esta noción, profundamente arraigada en la filosofía occidental, implica que los objetos tienen una identidad interna que los hace ser lo que son. Sin embargo, la visión de Buda sobre la ilusión desafía directamente esta suposición.
En lugar de ver los objetos como dotados de una esencia independiente y perdurable, la filosofía budista afirma que los fenómenos son transitorios y vacíos de una identidad fija. Todo lo que percibimos está sujeto a causas y condiciones, y al cambiar estas condiciones, los objetos también cambian o dejan de existir. La transitoriedad, anicca, es un principio clave en las enseñanzas de Buda, y tiene profundas implicaciones metafísicas. La idea de que nada es permanente afecta no solo nuestra visión del mundo externo, sino también nuestra concepción de nosotros mismos. Si los objetos no tienen una esencia duradera, entonces tampoco la tiene el yo. Esto nos lleva a la enseñanza de anatta, o no yo, que puede ser vista como la culminación del enfoque budista sobre la ilusión. El yo, tal como lo experimentamos, no es más que una serie de fenómenos mentales y físicos que surgen y desaparecen en dependencia de causas y condiciones. Esta idea de no yo no solo desafía la noción occidental de una identidad esencial o alma, sino que también subraya la interdependencia de todos los fenómenos. En el pensamiento budista, la interdependencia es un aspecto fundamental de la realidad. La enseñanza del surgimiento dependiente, Pratyasamutta, establece que nada existe de manera aislada, todo lo que surge lo hace en dependencia de una red compleja de causas y condiciones. Esta visión interdependiente de la realidad tiene implicaciones importantes para la ontología, ya que disuelve las categorías rígidas que solemos aplicar al mundo. En lugar de ver la realidad como compuesta de entidades discretas y fijas, el budismo nos invita a contemplar el flujo constante de fenómenos que coemergen y desaparecen. Esta comprensión de la interconexión radical de todas las cosas también desmantela la dicotomía entre el sujeto y el objeto, entre el observador y lo observado. La ilusión, en este sentido, no es simplemente un malentendido acerca de un fenómeno específico, es una forma de percepción que afecta todo el modo en que experimentamos la realidad. El hecho de que veamos el mundo como dividido en entidades separadas es, en sí mismo, una ilusión. Percibimos las cosas como si tuvieran una existencia propia e independiente, pero esta percepción es errónea. El budismo afirma que todas las distinciones entre el yo y el mundo, entre el sujeto y el objeto, son construcciones mentales que proyectamos sobre una realidad que, en su esencia, es fluida y vacía de características fijas. Este enfoque tiene un paralelismo interesante con ciertas corrientes del pensamiento occidental, como la fenomenología y el existencialismo, que también ponen en duda las estructuras rígidas con las que entendemos el mundo. En particular, el filósofo alemán Martin Heidegger sostuvo que la comprensión de la existencia humana está profundamente influenciada por una serie de preconcepciones que damos por sentadas. Para Heidegger, la realidad no se revela a nosotros de manera objetiva. En cambio, nuestra experiencia del ser está siempre mediada por las formas en que nos relacionamos con el mundo. Este enfoque resuena con la enseñanza budista, que sugiere que lo que percibimos como realidad está, de hecho, filtrado por nuestras proyecciones y condicionamientos mentales. Heidegger también exploró la idea de la temporalidad y el ser en el mundo, conceptos que pueden encontrarse reflejados en la visión budista de la impermanencia y el surgimiento dependiente. En ambas tradiciones, la idea de que la realidad es dinámica y en constante flujo contrasta con las concepciones más clásicas de la realidad como un conjunto de objetos estáticos. Tanto Heidegger como Buda nos invitan a reconsiderar cómo percibimos el tiempo, el cambio y la continuidad, y a darnos cuenta de que nuestras nociones fijas de estas categorías son, en última instancia, ilusorias. La percepción errónea de la realidad que genera la ilusión tiene, en el budismo, una conexión directa con el sufrimiento. En este sentido, la ilusión no es solo un problema ontológico, sino también existencial. El sufrimiento, dukkha, que es la primera de las 4 nobles verdades, surge precisamente de la tendencia de la mente a aferrarse a lo que es impermanente como si fuera permanente. Nos aferramos a las personas, a los objetos y a nuestras propias identidades, creyendo que tienen una esencia duradera, cuando en realidad están en constante cambio. Esta discrepancia entre nuestra percepción ilusoria y la realidad del cambio perpetuo es lo que genera sufrimiento. La enseñanza budista de la liberación se centra, por tanto, en deshacer esta ilusión. A través de la práctica de la meditación y la atención plena, uno puede empezar a ver la realidad tal como es, sin las distorsiones creadas por el apego y el deseo.
La meditación, en este contexto, no es simplemente una técnica de relajación o de enfoque mental, sino un medio para penetrar la ilusión y acceder a una comprensión directa de la vacuidad. A medida que la mente se calma y se libera de las proyecciones, es posible ver con mayor claridad cómo los fenómenos surgen y desaparecen sin una esencia fija. Uno de los aspectos más fascinantes de esta enseñanza es la insistencia en que la liberación de la ilusión no es simplemente una cuestión de comprensión intelectual. Aunque la filosofía budista tiene un componente teórico, Buda enfatizó que la verdadera sabiduría no proviene de la reflexión conceptual, sino de la experiencia directa. Esta distinción es clave, ya que la ilusión no se desmantela a través de argumentos lógicos, sino a través de una transformación en la manera en que experimentamos la realidad. La sabiduría budista es, por tanto, una forma de ver el mundo que surge del desapego y de la visión clara de la interdependencia de todos los fenómenos. Esta visión también tiene implicaciones profundas para la ética budista. Si todo está interconectado y no hay un yo separado que pueda existir de manera independiente, entonces la distinción entre uno mismo y los demás se vuelve insostenible. En lugar de actuar desde el egoísmo y el apego, la ética budista nos invita a actuar desde un lugar de compasión y entendimiento. Al darnos cuenta de que nuestro sufrimiento no es diferente del sufrimiento de los demás, surge naturalmente un deseo de aliviar el sufrimiento de todos los seres. La compasión, en el budismo, no es simplemente una emoción altruista, sino una manifestación directa de la comprensión de la vacuidad y la interdependencia. Además, la visión budista de la ilusión tiene importantes resonancias con la ciencia moderna, particularmente con la física cuántica. Los descubrimientos en la física cuántica han revelado que, a nivel subatómico, la realidad no se comporta de acuerdo con las leyes rígidas y deterministas que Newton propuso. En cambio, los fenómenos cuánticos son inciertos, interdependientes y parecen carecer de una esencia fija. Este entendimiento de la realidad en la física cuántica parece alinearse con la visión budista de que los fenómenos no tienen una existencia intrínseca y que están en constante cambio. Al igual que en la enseñanza budista, la física cuántica sugiere que nuestras nociones cotidianas de los objetos y el espacio-tiempo son aproximaciones, basadas en nuestras percepciones limitadas, a una realidad mucho más fluida y compleja. Sin embargo, es importante señalar que, aunque hay paralelismos entre el budismo y la ciencia moderna, no deben confundirse ni fusionarse de manera acrítica. El budismo no es una ciencia en el sentido moderno del término, y la ciencia no tiene como objetivo la liberación espiritual. Lo que ambas tradiciones comparten es un profundo escepticismo ante las apariencias y una búsqueda constante de la verdad más allá de las interpretaciones superficiales o convencionales. Tanto el budismo como la ciencia moderna, en su mejor expresión, invitan a una reevaluación de lo que consideramos como real y a la disposición de revisar nuestras creencias a la luz de nuevas evidencias o experiencias. Lo que resulta fascinante es que mientras la ciencia moderna busca, a través del método empírico, desentrañar los misterios del universo material, el budismo nos insta a examinar nuestra experiencia directa, desentrañando los fenómenos de la mente y la percepción. En ambos casos, hay una búsqueda de lo que está más allá de las apariencias inmediatas, ya sea a través del análisis de partículas subatómicas o de los estados profundos de la conciencia. El hecho de que ambas aproximaciones nos lleven a cuestionar las nociones de realidad fija y sustancial es indicativo de lo profundamente ilusionista que puede ser nuestra percepción habitual del mundo. Regresando al contexto más íntimo de la práctica budista, el proceso de desmantelar la ilusión no es simplemente una tarea intelectual o filosófica. Implica también una transformación en la forma en que nos relacionamos con nuestras emociones, pensamientos y, en última instancia, con nuestro sentido del yo. La práctica de la meditación nos enseña a observar cómo surgen y desaparecen los pensamientos y emociones y cómo, al aferrarnos a ellos, perpetuamos el ciclo del sufrimiento. A través de esta observación, llegamos a darnos cuenta de que los pensamientos y emociones no son entidades sólidas ni permanentes, son, al igual que todos los fenómenos, transitorios y vacíos de una identidad intrínseca. Este descubrimiento tiene implicaciones terapéuticas y transformadoras. En la vida cotidiana, tendemos a identificarnos con nuestros pensamientos y emociones, creyendo que forman parte de una identidad fija. Nos decimos a nosotros mismos,
soy una persona ansiosa o soy alguien feliz, y proyectamos estas etiquetas sobre nuestra experiencia. Sin embargo, al observar la naturaleza cambiante de la mente en la meditación, comenzamos a ver que estas identidades son, en sí mismas, ilusorias. La ansiedad o la felicidad no son características permanentes de nuestra identidad, son estados que surgen y desaparecen en dependencia de una multitud de factores. La visión budista de la ilusión también nos desafía a reconsiderar nuestra relación con el deseo y el apego. En el corazón de las enseñanzas de Buda está la idea de que el deseo es una de las principales fuentes de sufrimiento. Nos aferramos a las cosas, personas o ideas, creyendo que nos proporcionarán felicidad o satisfacción duradera, pero, como todo es impermanente y vacuo de una identidad fija, el apego inevitablemente conduce a la insatisfacción. Incluso cuando conseguimos lo que deseamos, el placer o la satisfacción son temporales y, tarde o temprano, se desvanecen. Este ciclo interminable de deseo, apego y sufrimiento es lo que Buda describió como el samsara, el ciclo de nacimiento, muerte y renacimiento que atrapa a los seres en el sufrimiento. Sin embargo, el enfoque de Buda sobre la ilusión no debe ser visto como una condena pesimista de la vida. Al contrario, la enseñanza budista ofrece una salida del sufrimiento, un camino hacia la liberación. Esta liberación no consiste en escapar del mundo o en negar la realidad de los fenómenos, sino en cambiar nuestra relación con ellos. Al ver la naturaleza ilusoria de las cosas, podemos vivir en el mundo sin quedar atrapados en el ciclo del apego y el sufrimiento. En lugar de aferrarnos a las cosas como si fueran permanentes, podemos aprender a relacionarnos con ellas desde un lugar de desapego y comprensión. Este desapego no implica indiferencia o apatía. De hecho, es todo lo contrario. Cuando dejamos de aferrarnos a las cosas, las personas o nuestras propias identidades, nos abrimos a una forma más profunda de compasión y sabiduría. Al darnos cuenta de la interdependencia de todos los fenómenos y de la vacuidad del yo, surge una comprensión más amplia de nuestra conexión con todos los seres. Esta comprensión es la base de la compasión en el budismo, que no es solo un sentimiento de empatía, sino una respuesta activa al sufrimiento de los demás basada en la percepción de la no separación. La compasión, al igual que la sabiduría, es una manifestación de la liberación de la ilusión. Al ver más allá de las divisiones ilusorias entre el yo y el otro, y al entender que el sufrimiento de los demás no es diferente del nuestro, surge naturalmente el deseo de ayudar a aliviar ese sufrimiento. En este sentido, la ética budista está profundamente conectada con su metafísica. La comprensión de la vacuidad y la interdependencia conduce, de manera natural, a una ética de la compasión y el cuidado por los demás. Además, la idea de que el yo es una ilusión tiene implicaciones para nuestra concepción de la muerte. Si no hay un yo permanente, entonces la muerte no puede ser vista como la destrucción de una entidad fija. En lugar de eso, la muerte es simplemente una transición en el continuo de fenómenos que llamamos vida. Esta comprensión puede ofrecer una profunda liberación del miedo a la muerte, que es una de las fuentes más fundamentales de sufrimiento para los seres humanos. Al ver la vacuidad del yo y la impermanencia de todos los fenómenos, podemos aprender a aceptar la muerte como parte natural del proceso de cambio, en lugar de temerla como el fin de nuestra existencia. En resumen, la enseñanza de Buda sobre la ilusión, desde un enfoque metafísico, nos invita a repensar profundamente nuestra relación con la realidad. Nos desafía a ver más allá de las apariencias y a cuestionar nuestras creencias más arraigadas sobre el yo, el mundo y la naturaleza de la existencia. Este cuestionamiento no es meramente intelectual, sino que tiene implicaciones profundas para cómo vivimos nuestras vidas y cómo nos relacionamos con los demás. Al desmantelar la ilusión, descubrimos una libertad y una claridad que nos permiten vivir en el mundo de una manera más auténtica, compasiva y libre del sufrimiento. Esta es, en última instancia, la promesa de la enseñanza budista, una liberación no del mundo, sino dentro del mundo, basada en la comprensión de su verdadera naturaleza.